Bueno, entonces decía que como es un ciclo, du es 0, porque u es una función de estado. Hemos hablado de esto. Q no es función de estado, por eso no es 0, ni tampoco w es función de estado. Entonces, como du es cb de t igual a dq menos nrt, esta es la sustitución, entonces se obtiene esto. El integral, aquí todavía no hacemos 0 a du. En lugar de du hemos sustituido cb, pero hemos puesto aquí el integral con un circulito. Ese se llama integral cíclico, es para un ciclo. Así que tenemos una ecuación que tiene 3 términos y integramos cíclicamente los 3 términos. Son 3 integrales entonces. El primer integral consta de 4 integrales, porque son 4 puntos en todo el ciclo. El integral de T1 a T2 es entre el punto 1 y el punto 2, más el integral de T2 a T3 es el integral del proceso del 2 a 3 del proceso adiabático. Lo mismo del T3 al T4 es del isotérmico, y del T4 al T1 es del otro proceso adiabático. Así que cada integral de estos 3 equivale a 4 integrales. Sin embargo, hay un teorema en cálculo diferencial que nos dice que el integral de A a B es igual al integral, el integral de A a C es igual a la suma de los integrales de A a B y de B a C. Así que los podemos reducir. Pero antes, como la variable de integración es la temperatura y el proceso 1 y 2 es isotérmico, significa que el integral 1 de T1 a T2 es 0. También el de T3 a T4 también es 0. Solo nos va a quedar 2 integrales. El de 2 a 3 y el de 4 a 1. Aquí aplicamos el teorema que les acabo de mencionar. Nos va a quedar entonces, al aplicar este teorema, un solo integral. Veamos la siguiente. Y ese integral, como queda en uno solo, es del punto 1 al mismo punto 1, entonces se vuelve 0. Así que este integral cíclico de CB de T entre T es igual a 0. Ahora tomemos el siguiente integral. Este integral no es 0 porque aquí hay calores involucrados, no son isotérmicos, ¿verdad? Pero el proceso 1, 2 y 3 y 1, que son adiabáticos, estos sí se deshacen en 0. ¿Ve? 1 a 2 es 0 y el de 4 a 1 es 0, así que solo nos van a quedar 2 integrales aquí, de 2 a 4, de 2 a 3 y de 3 a 4. En el proceso de 2 a 3 es el proceso isotérmico. Ahí está el calor Q del foco caliente, que le vamos a llamar QC. Así que al integrar de Q sobre T para un proceso isotérmico, T sale del integral y solo va a quedar el integral de dQ, que eso es Q. Y le ponemos C para que indique que es el foco caliente. Y del proceso 3 a 4 hacemos algo parecido, es un proceso isotérmico también. Sacamos T del integral, nos quedará el integral de dQ
y ese es en el foco frío, así que le ponemos QF, la temperatura. Luego arreglamos esta ecuación y nos quedará que la eficiencia de la máquina de Carnot reversible es igual a 1 menos TF sobre TC, o TC menos TF sobre TC. Esta es la ecuación más útil para calcular la eficiencia. No la del calor, la que está en función de calor, porque el calor no es fácil de medir, pero la temperatura sí. Con esta ecuación podemos medir con un termómetro las temperaturas y ya podemos tener la eficiencia de la máquina térmica. El calor del foco caliente, el calor del foco frío, ¿verdad? Y ahí tenemos ya la eficiencia. Por lo general las máquinas térmicas trabajan con una eficiencia de alrededor del 40%. Del 40%. No más. 50 ya bien difícil, 60. La naturaleza, la propia naturaleza, la eficiencia de la fotosíntesis, que supuestamente la naturaleza es perfecta, no es del 100%, es del 40%. Algo que no se puede comprender por qué la eficiencia es tan baja en un proceso natural de fotosíntesis, ¿verdad? Pero con nanotecnología se han hecho sistemas, se han creado sistemas con eficiencia hasta del 80%. Y entonces ahí es cuando la gente se inician debates de que si la nanotecnología nos ayuda o nos va a destruir, porque cambiar el sistema natural de hacer procesos más eficientes del 40 al 80%, estamos alterando drásticamente los ecosistemas, los equilibrios, ¿no? Y podría eso traernos consecuencias. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y es un debate que nunca termina. Pasemos al siguiente. Aquí se me quedó el título, pero este es el título de entropía. La entropía, como vieron anteriormente, ahí aparece esta cantidad de Q sobre T. Esa cantidad que aparece en la eficiencia de Carnot. Los científicos pensaron que qué significaba. Q entre T para un proceso reversible. Y la conclusión es que es calor por unidad de temperatura. O sea, es la cantidad de calor asociado a un proceso isotérmico, ¿no? Un proceso isotérmico por aumento de temperatura. O sea que en un proceso isotérmico, o sea que no lo calentamos, puede producir calor. Y ese calor, el aumento en la cantidad de calor por unidad de temperatura, por grado, ese calor es energía. Y a eso se le llama entropía. O sea, la entropía es una energía. Los químicos debemos de comprender que la entropía es energía, que podemos usarla para llevar a cabo procesos, reacciones químicas. La definición de entropía que los físicos han hecho popular y que no sirve, a los químicos no nos sirve de mucho, es que la entropía es el grado de orden o de desorden. Pues no hacemos nada los químicos. Nosotros debemos de tener presente que la entropía es energía, que podemos usarla y se usa pues para llevar a cabo reacciones químicas. No solo calentando se pueden llevar a cabo reacciones químicas. La mayoría de reacciones químicas que hacemos en los laboratorios son reacciones térmicas, que calentamos para darle la energía de activación a los reactivos y así llevar a cabo la reacción.
hacemos reacciones fotoquímicas y tomamos la energía de la radiación electromagnética, pero también hay reacciones entrópicas, donde el driving force, así se llama, así le llaman los gringos, el driving force es la entropía, es de origen entrópico la energía. Por ejemplo, las formas, el mecanismo, la energía con que los jabones disuelven la grasa es de origen entrópico. No calentamos el jabón para disolver la grasa, sino que lo hace la entropía. Miren qué interesante. Muchas veces no se entiende que, como les digo, la entropía, la gente y los físicos son los encargados que le han dado este significado. ¿Qué es el grado de orden o de desorden? No es energía. Los químicos debemos de tener, y les repito para que se les grabe, ¿qué es energía? Ejemplo, las formas o el mecanismo en que se disuelven las grasas por los detergentes, por los jabones. Esa energía es de origen entrópico. Se disuelve sin calentar, de origen entrópico. Las soluciones de sales de origen entrópico también, no se calientan. Obviamente si uno calienta se disuelve más, pero ¿por qué se disuelven? Porque la entropía está ahí. En las sales, pues ahí entra también, es más fuerte el componente electrostático, pero también hay un componente entrópico. Y puedo hablarles de más ejemplos, ¿verdad? De más ejemplos, pero no es el caso. Ustedes los van a leer más ahí en el libro. Así que la definición de entropía es ds igual a dq reversible entre T. Ojo que el proceso del calor que se produzca o asociado debe ser reversible, si no, la definición no es correcta. Entonces, tenemos, bueno, esta es la otra forma de escribir la ecuación. Integramos a ambos lados, queda delta S igual al integral de dq reversible sobre T. Para los procesos cíclicos tenemos, estas son las formas de cálculo de la entropía en los diferentes procesos. Tenemos que como S, la entropía, es una función de estado. Así que en un proceso cíclico, delta S es 0. En los procesos adiabáticos, como el calor es 0 en los procesos adiabáticos, también delta S es 0. La entropía solo está definida para procesos isotérmicos. Cambios de fase reversibles a temperaturas y presiones constantes. En este caso, el calor, con esa presión constante del proceso, el calor reversible es QP y QP ya sabemos que es delta H. Así que la ecuación queda como delta S igual a delta H sobre T. En los procesos isotérmicos reversibles, el calor reversible es el calor asociado al proceso, y entonces eso vemos cómo lo calculamos. Por lo general es la ecuación que ya conocemos, que Q es igual a Cp por dt o Cv por dt, pero queda así la forma general de ecuación. Los cambios de estado reversible en un gas ideal. Estas son las formas que va tomando la ecuación de la segunda ley de la termodinámica, que es de S igual a dQ sobre T para los diferentes procesos. En los cambios de estado de un gas, tenemos que dQ de la primera ley, dQ es igual a du menos dW. du para un gas ideal es igual a Cv de T, y menos dw es más PdV. Entonces lo sustituimos, así que ds será igual a dq sobre T
pero Q es igual a CB de T más nRT de B sobre B, si al sustituir la expresión por nRT sobre B, y nos quedará entonces que ds es igual a CB de T sobre T más nR de B sobre B. Integramos los dos términos y nos queda ahí la forma general. Si CB es constante en el intervalo de temperaturas, lo podemos sacar del integral y nos quedará CB por el integral de dt sobre t. El integral de dt sobre t es el log natural de t, que evaluado será log natural de t2 entre t1. Y si no es constante CB entre el intervalo de temperatura, pues entonces esta es la expresión general. Para un cambio de estado irreversible, resulta de que la entropía es posible calcularla para los procesos irreversibles. Los procesos irreversibles son los procesos espontáneos. Los procesos irreversibles son los procesos espontáneos. Espontáneos es que suceden sin hacer trabajo sobre el sistema. Esa es la definición de un proceso espontáneo. Suceden sin que hagamos trabajo sobre el proceso. Por ejemplo, soltar un cuerpo, soltarlo, pues cae, ¿verdad? Ese es un proceso espontáneo. De las reacciones químicas, nosotros sabemos que algunas son espontáneas y otras no. Espontáneas a la temperatura de operación. Entonces, la espontaneidad está asociada con la entropía. Y ya esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para los procesos irreversibles, esta deducción sí no se las escribí. Esta se la leen del libro. ¿Verdad? Para llegar a la misma ecuación anterior. O sea, con la misma ecuación anterior es posible calcular los cambios reversibles e irreversibles de entropía de un gas ideal. Este es otro proceso. Estos son los más comunes, pero hay muchos más. Calentamientos a presión constante. Partimos de la definición de S o de S, que es igual a integral de dq sobre T, pero en los cambios a presión constante, el calor medido a presión constante es delta H, y ese delta H se calcula con la ecuación de Q igual a Cp de T, o dQp igual a Cp de T. Entonces lo sustituimos, el delta S entonces es igual a la integral de Cp entre T por dt. Si Cp es constante en el intervalo de temperatura, lo sacamos del integral y entonces nos quedará de esta manera, lo que le estaba hablando hace un momento. Delta S entonces igual a Cp por un natural de T2 entre T1. Y luego tenemos la de mezcla de gases. Esta deducción también se la leen porque es un poco larga, no es complicada. En mezcla de gases podemos calcular delta S de mezcla como Na, donde N es el número de moles de A y XA es la fracción molar del componente A en la mezcla. Esta es una mezcla de dos componentes, pero pueden ser muchos más componentes. El equilibrio también está relacionado, la entropía, con el equilibrio. El cambio total de entropía se define como el cambio en el universo. El cambio de entropía en el universo es el cambio total de entropía, que se define como el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía en los alrededores, ¿verdad?
Y para procesos reversibles, en la variación de entropía del universo es igual a ds del sistema, ds del entorno, pero como los procesos son reversibles, un cambio en la cantidad de calor en el sistema equivale a un cambio en la cantidad de calor de los alrededores, pero solo que de signo contrario. Si el sistema pierde calor, lo gana en la misma cantidad los alrededores. Por eso es que podemos escribir esta ecuación de esta manera. dq sobre T del sistema más dq más menos dq entre T del entorno, y esta suma pues da cero. Eso significa de que para los procesos reversibles el cambio de entropía del universo es cero. Es cero. Esto significa que el sistema está en equilibrio. Esta fue la primera condición, el origen. ¿Cómo saber si un sistema está en equilibrio o no? Estamos hablando de sistemas físicos y químicos. Si medimos que el delta S del universo es cero, entonces el sistema está en equilibrio. ¿Mm? Esto hay una definición, que esa no se las traje tampoco, la leen del libro, que esto se extiende a delta S del sistema. Aquí no lo escribí. Si delta S del sistema es igual a cero, el sistema se encuentra en equilibrio. Esa es la condición de equilibrio de todos los procesos químicos y físicos. Y para los procesos irreversibles, delta S del universo o delta S del sistema es mayor que cero. Quiere decir que la entropía, si es mayor que cero, significa que la entropía final es mayor que la inicial. Esto implica que el cambio de entropía para los procesos irreversibles, que son procesos espontáneos, es mayor que cero. O sea, se maximiza. Esto dio lugar a pensar cuestiones filosóficas del origen del universo. En el libro les sugiero que lean sobre la entropía y la cosmología. La entropía es la flecha del tiempo. Nos dio la pauta de cuándo inició el tiempo y que el tiempo solo avanza hacia adelante, como la entropía. En los procesos reversibles, que son los procesos espontáneos, siempre se maximiza la entropía, siempre aumenta la entropía. Este fue el origen. Ajá. Pregunta. ¿Sí? O sea que el delta S del sistema puede ser menor que cero. No, para procesos irreversibles no. O sea, para procesos espontáneos no. Siempre son positivos, mayores que cero. Entonces les decía, esta es la flecha del tiempo, la entropía. Y se demostró en los años 60 que el universo se está expandiendo. Este es el origen de la teoría del Big Bang, del origen del universo. El universo se originó de una explosión, dice la teoría del Big Bang. Big es de grande, Bang de explosión. Y eso no es nuevo, esa teoría de los años 60. Se demostró viendo la luz que emiten estrellas y que se manifiesta con un efecto Doppler. El efecto Doppler es una disminución en la intensidad de luz de las estrellas en el universo, y eso se probó en los años 60. La teoría nueva del origen del universo no es la del Big Bang. Hay más teorías más nuevas, más nuevas que esa. La última teoría del origen del universo, aparte de la teoría de cuerdas que todavía sigue actual, es la teoría del estiramiento, del stretching theory. Esa es la más nueva. Ahí se las dejo de tarea para que lo lean. No es la del Big Bang. En el libro aún no, como este libro fue escrito en los años 60 y ha sido reeditado, pues, pero sin hacerle cambios, sin actualizaciones. Esta parte no la actualizó Levine sobre la teoría del origen del universo.
Pero ahí les dejo la teoría del estiramiento, el stretching, para que lo lean. Esa es la teoría más moderna del universo y está asociada con la entropía. Luego veamos sobre la espontaneidad. La espontaneidad, este resultado anterior de los procesos espontáneos, que la entropía siempre aumenta en los procesos espontáneos, que el universo se va expandiendo. El universo, todos nos movemos a velocidades enormes. Les dejo ahí de tarea para que vean en YouTube o en internet, que hagan las velocidades a que nos movemos. El planeta Tierra nos movemos a velocidades que no tenemos idea, del orden de los 100.000 kilómetros por segundo. Imagínense. Pero como la velocidad relativa no sentimos. Entonces nos dicen, el resultado de esta última ecuación, que el delta S del sistema, delta S del universo, que es mayor que cero, este es importante porque para cualquier proceso adiabático en el que no puede fluir calor entre el sistema y los alrededores, se puede aplicar, y la entropía de ese sistema aislado debe aumentar en todo proceso irreversible. O sea, es lo mismo que hemos estado hablando. Que para los procesos irreversibles, delta S del sistema siempre aumenta. Una reacción química es un proceso irreversible porque no podemos volver a convertir los productos en reactivos si no hacemos trabajo. Y muchas veces, ni haciendo trabajo, podemos obtener los reactivos de nuevo. O sea, las reacciones químicas son procesos, grábenselo, son procesos irreversibles. O sea, no son, o sea, los procesos espontáneos son irreversibles, pero las reacciones químicas no son espontáneas, pero son irreversibles. O sea, no se puede obtener los reactivos de nuevo. Con esto, con esto termina el libro, el capítulo, ¿verdad? No hay más. Así que la tarea que tienen es resolver los problemas del libro. Recuerden que tenemos que hacer de termodinámica 2, vamos a hacer 2 parciales del capítulo 1, 2 y del 3 y el 4, otro parcial que lo veremos en la próxima clase que tengamos, que nos falta la tercera ley de la termodinámica. De la próxima semana, pues ahí vamos a hablar de las evaluaciones. Si tienen alguna pregunta. Sobre la clase o sobre la dinámica. Ahora es el momento. Sobre la tarea, ¿tiene fecha de entrega? No, la tarea de ustedes no es para que me la entreguen a mí. Es tarea de ustedes, ¿verdad? Resolver los problemas. No es evaluado eso. Es para que ustedes practiquen, resolviendo problemas. Es nada Ok. más para que practiquemos para el próximo. Sí, es para que practiquen para el examen. Terminé. Voy a...
sería 2 exámenes, ¿verdad? Del Sí, capítulo 2 y 3. del 1 y el 2 sería un examen, del 3 y del 4 Sería el sería otro otro. examen. Sí. Va. Voy a detener la grabación para que no nos salgan los ruidos.